¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, por supuesto que lo que más se está picando por todos lados es el nuevo gabinete de la intendenta Carolina Cose, la destitución de lo de Ruiz. Vamos a retomar ese tema hoy también. Pero antes, bueno, lo que veía, sobre todo quienes circulan por esta zona, las movilizaciones en el Palacio Legislativo. Exactamente. Vamos a Muy arrancar bien. con Buen eso. programa. Hasta mañana. Chau, Hasta chau. mañana. Y gracias a todos por estar del otro lado. Como les decíamos, empezamos entonces con lo que fueron, aunque todavía quedaba cuando yo venía para acá, todavía había mucho movimiento, las movilizaciones en el Palacio Legislativo. Son varios los sindicatos que convocan a este paro con movilización. Son COFE, la Mesa Coordinadora de Entes, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, la Federación de Funcionarios Municipales, la Intergremial Universitaria y los funcionarios judiciales. Es una movilización que, bueno, tiene que ver concretamente con una plataforma que estamos levantando en contra del ajuste que se viene aplicando por parte del Poder Ejecutivo, ajuste que tiene su epicentro hoy en el Parlamento Nacional con la discusión del presupuesto quinquenal, y allí, bueno, hay determinadas cuestiones que evidentemente nos preocupan, como es todo lo referido a la rebaja salarial. Se establece un recorte importante en las políticas sociales y en todo lo que tiene que ver con la inversión pública, lo que va a generar que no solo se aplique, digamos, el ajuste por el lado del salario, sino también por el lado de los puestos de trabajo en el Estado. Y bueno, y en ese marco de situación entendemos que este era el momento más propicio para hacer esta movilización. Los sindicatos convocan a una concentración para este miércoles a las 10 de la mañana en la explanada de la UDELAR y marcharán hacia el Palacio Legislativo, en donde se está analizando el proyecto de ley de presupuesto nacional. Según José Lorenzo López, secretario general de COFE, decidieron hacer la movilización en este momento porque el Poder Ejecutivo está a tiempo de reconsiderar su parecer y enviar un mensaje complementario al proyecto de ley de presupuesto. Bien, movilizaciones, como siempre hay en cada presupuesto, o estas tienen hay que verlas en otra clave, ¿no? En clave de, bueno, de que es un cambio de gobierno, de signo político, de pandemia. ¿Cómo lo analizan, Pablo? Mira, siempre cuando se está votando el presupuesto hay movilizaciones. No es nuevo esto. Lo nuevo sería que no existieran las movilizaciones. Esa es la realidad. Si nos ponemos a ver un poco para atrás, en el gobierno de Mujica existieron hasta fines de septiembre, de principios a fines de septiembre, comparando este mismo periodo. Recuerdo, fueron 3 paros parciales y un paro general. En el primer semestre de Vázquez fueron 4 paros parciales y 2 paros generales. Y las reivindicaciones son más o menos siempre similares. Estamos hablando de salario, redistribución de la riqueza, 6% del PBI para la educación. Es algo que es normal, que es natural, tiene su derecho y cada uno trata de llevar agua para su molino. ¿Selva? Yo creo que hay que verlas en clave de pandemia. Además yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo, siempre en el presupuesto hay movilizaciones. Pero en clave de pandemia esto se agudiza porque voy a poner un ejemplo que es el de la educación. La educación ha estado muy complicada durante este año. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si se retiran 43.000 horas docentes de secundaria el año que viene? 2.000 y algo de profesores que van a quedar sin horas, sin posibilidad de trabajar. Y además en un tema tan difícil y tan delicado como es secundaria, ¿no? Para poner un ejemplo. Pero hay otras áreas en que está complicado. Entonces, a mí me parece que si hay posibilidad, y he visto una publicidad muy buena que hace la UDELAR, los trabajadores los docentes, diríamos, universitarios, he visto una publicidad muy buena que tiene que ver justamente con el tema de la conciencia en relación al ingreso y al presupuesto. Entonces... Bien, perdón, termina... No, iba a decir otra cosa, no importa, está bien. Vuelvo contigo en un ratito. Dale, Pupo. No, digo, es natural que en esta época y en el primer año de gobierno y en la discusión del presupuesto exista el uso de este derecho. Comparto con Selva de que hay que mirarlo en clave de pandemia y que yo espero alguna corrección. Me preocupa alguna cosa en cuanto a principalmente año 2021 y 2022. Yo creo que ahí tendría que haber una sensibilidad de parte del gobierno en cuanto a horas de docente, haciendo algunas salvedades, ¿no? Tenemos en la década pasada hubo un año donde se destinó un 6.8 del
del presupuesto en educación, o 6.3, que fue en el 2013. 4.8. Nunca llegó al 6. No. Al 6 y pico, 4.8. al Nunca 6 y llegó. pico en el 2013, que fue el momento que fue, digamos, pico en la administración Mujica, y los resultados que hubo en materia de educación, o sea, a la gente que nosotros le dimos el dinero, que todos los uruguayos le invertimos el dinero, los resultados que recibimos fue 50% de deserción estudiantil licial, 50% de repetición, así que me parece bien que se hagan las cosas distintas. Sí me preocupa mucho, mucho, mucho que pueda haber en los próximos 2 años menor carga horaria o menor disposición de horas docentes, porque me parece que va a quedar un flanco allí de horas presenciales que ¿Puedo perdimos. hacer una corrección Bien, a Pupo? sí. No, Dale. nunca se llegó al 6% en la educación, y quiero aclarar que el PBI va a ser más chico. Por lo tanto, el porciento de PBI a la educación va a ser 4 menos. no va a ser el mismo Selva, 4. Va a ser menos, lo porque del el PBI uruguayo más chico, va a cortarse. Decíselo al Frente Amplio, porque No, pero el yo PBI creo va a que ser lo más que va... chico producto de que la pandemia, hay una recesión económica que todos la admitimos. También, pero hay un déficit fiscal, No, pero no es por el que nos deja el déficit Frente fiscal. Amplio, PBI no que es nos déficit. obliga a este ajuste PBI que es están Producto haciendo. Bruto Interno, es lo que produce el país, no es el déficit fiscal el PBI. Y bueno, Te aclaro por si no lo pero sabes. la razón del presupuesto, Si baja el PBI, la razón de un presupuesto a la baja, con achique, con ahorro, es porque venimos de un retraso el 10% brutal en las de cuentas 100 públicas. es menos que el 10% de 150. ¿Estás de acuerdo por conmigo? supuesto, por bueno, supuesto. va a pasar algo parecido. El PBI, aunque se mantenga igual el porcentaje a la educación, el PBI uruguayo, lo que produce la sociedad uruguaya, va a ser menor, producto de toda la situación que vivimos. Lo que a vos te Tú va- sabés que ha bajado, se ha depreciado la economía. Pero a vos, Selva, lo que te importa entonces es el porcentaje del PBI, digo que- o te importa en lo que vamos que en los los hechos. uruguayos a invertir en educación, en dólares Va invertidos a ser eficientemente en la educación. Siempre va a ser menos. Sí, puede ser. ¿Entendiste que va a ser y menos? sí, claro, puede ser, pero puede ser Va a ser menos mucho y más menos. eficiente. Aunque se mantenga el mismo porcentaje. Pero va a puede ser menos. menos y más eficiente. ¿Sabes por qué, Eso no entre hay otras duda. cosas? Porque lo va a decidir otra gobernanza de la educación y no exclusivamente los gremios como era antes. Bien, Pepe. Sí, por supuesto que hay que ver todo en clave de pandemia, porque esto afecta desde el punto de vista económico, social, obviamente sanitario ni que hablar. No se trata solo de ver el almanaque, que por esta fecha siempre se trata el presupuesto cuando se inicia una nueva administración de gobierno. Se trata justamente de un tema de sentido común, que es protestar antes de que se apruebe, porque después que se aprobó no tiene sentido. Como dice el propio José López, Claro, ¿no? Todavía hay tiempo de algún... Claro, al pasar al Senado hay posibilidades de rever esos números o por lo menos hacer ingresar algún artículo por el tratamiento habitual parlamentario que pueda modificar el estado de las cosas. Sin duda, esto es propicio para el aumento de la conflictividad, es natural que esta exista en particular en aquellos gremios que están vinculados al papel del Estado, porque vean ustedes, venimos de la mayor ronda de consejos de salarios, donde el 98%, es decir, trabajadores y empresarios, trabajadores y la patronal, lograron llegar a acuerdos sin necesidad de la intervención del Estado, que solo lo hizo en ese 2% restante. Pero claro, acá el patrón es el Estado. Entonces, ese es el tema interesante de tener en cuenta cuando uno ve estas movilizaciones y se da cuenta que están vinculadas, obviamente, a la COFE, a la salud, a la educación, donde evidentemente el reclamo además parece ser natural en estas épocas que estamos viviendo. Cuando desde el Banco Mundial o desde el propio Fondo Monetario Internacional se dice, muchachos, miren que no es tiempo de austeridad. Exacto. Contrariamente a lo que se puede pensar, no es momento de apretar el cinturón, es en estos momentos donde tenemos que soltar la cincha para que derrame y poder generar empleo, poder generar mayor cantidad de gente trabajando para que no pese tanto lo que está pesando, valga el juego de palabras, la pandemia hoy. Pero los funcionarios Muy públicos no bien. van a tener problemas Muy de de acuerdo. desempleo. ¿Cómo no? Los funcionarios No, de empleo públicos- no. los Van a tener funcionarios problema de públicos van a tener recorte de problemas de desempleo, salario. ¿sí vos? Que No, no, de ni empleo no, pero siquiera lo van a salarios- recuperar en el Ah, 21. por favor. El recorte de salario de los empleados públicos, Sí. ni siquiera en el año 21 recuperan el salario que están cobrando hoy. Está perfecto, pero van a Eso tener es problemas de ineludible desempleo. y está admitido por todos. ¿Pero son los públicos o también privados? Claro. No, los públicos. Lo- Los Bueno, privados pero en los no. hechos no, también no, privados. hay afectaciones para todos, En los hechos Pero también hay convenios- privados y hay también convenios por ende privados jubilaciones, también por ende pensiones. Ah, sí. esa Un gran rueda- porcentaje de los privados ven reducido su trabajo y algunos siquiera lo tienen. Sí. Ah, Es esa es cierto, la realidad. es cierto, sí. Entonces,
La verdad que yo cuando veo... Desde esa perspectiva, ¿te parece un exceso Es que yo cuando veo este tipo de manifestaciones en situación de pandemia, como estábamos comentando acá, que fue la pandemia lo que llevó a esta situación económica que vivimos hoy, cuando hay determinados sectores de la economía uruguaya que están protegidos porque no van a perder su salario salvo algún descuento que tengan o de pronto no tengan quizás una actualización de su salario, que me parece bien que discutan sobre eso. Hay que a veces ponerse en el lugar de otro también y decir, me parece que es un poquito exagerado cuando hay otros uruguayos que siquiera tienen trabajo y no lo van a poder recuperar. Entonces, digo, por ese lado, pero cada cual tiene derecho a manifestar y a reclamar lo que Pablo, quiera. si el tema fuera, no le damos a estos porque le vamos a dar a los que no tienen y generamos empleo en esa gente que no tiene, a mí me parece bien. Ahora, vos no podés decir que la gente no tiene derecho a reclamar. No, yo estoy diciendo que tienen derecho a reclamar. El que gana 20.000 pesos no le puede decir, ay, derrochador, con 20.000 pesos no te alcanza para llegar a... Pepe, yo te puedo asegurar que el 70% de la manifestación que estuvo hoy en el perímetro del Palacio Legislativo gana más de 20.000 pesos. Te lo puedo asegurar. No lo sé, Pablo, gana bastante no lo más sé, que 20.000 no lo sé. Y si Yo ganara más, tiene todo el algún derecho del funcionario mundo a público acá reclamar que gane también. menos de 20.000 pesos deben ser contados con los dedos de las manos. Mira, a ver, derechos los tenemos 20.000, todos. pero sí, El claro. tema es 26, una cuestión de 5.000. sensibilidades y análisis de esas sensibilidades. ¿no? Está bien, Además, vos podés ser sensible y reclamar por lo tuyo también. A mí me parece que tenemos que tener en cuenta que esta es una herramienta que es para todos los trabajadores. Yo entiendo que mucha gente esté en el ejercicio liberal de su profesión y no tenga que hacer ningún reclamo a un empresario, a una patronal. Pero hay mucha y muchísima gente, la mayoría en este país, que necesita hacer esos reclamos salariales, de mejores condiciones laborales, de horas extras, de aguinaldo, en fin, un montón. Como también hay mucha gente, y lo reconozco, cuya, digamos, económicamente activa las empresas acá son micro y pequeñas empresas. Entonces hay un trabajo muy grande del empresario en cuanto a mantener y generar empleo. Es muy válido eso, hay que reconocerlo. Pero también está el reclamo que es totalmente natural. Pero mirá que yo no estoy diciendo que esté mal que reclamen. Están Bueno, en todo su derecho. Y es más, y si ganás 100 no te y te metas pueden en el pagar bolsillo del 200, otro, vos lo vas a entonces. reclamar Pero también. Me parece bien. ¿En qué marco estamos discutiendo esto? Estamos discutiendo en un marco que a partir del 2014 se perdieron 60, 70.000 puestos de trabajo en el sector privado, cosa que no le va a pasar nunca al sector público por ahora, o mientras no se cambien Sí, las horas docentes que mientras no se cambien algunas reglas de juego, Selva, vos sabés que no va a pasar. El sector público tiene, el trabajador del sector público tiene la garantía de la estabilidad del empleo, que no lo tiene el sector privado. Venimos en ese marco perdiendo 70.000 puestos de trabajo. Justamente en los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo 70.000 puestos de trabajo más en cuanto a contratos o vínculos con el Estado. En ese marco, donde además hay déficit fiscal y donde además la forma de empezar a corregir estas cosas, hay dos caminos nomás, o aumentás los impuestos, cosa que el presidente de la República dijo que no va a hacer, o ahorrás. No, No, va a ser reclamo, hay otros caminos, preguntame. ¿Cuál es? Endeudarte. Sí. Muy bien, Escuchá, perfecto. escuchá. Como si no tuviéramos deuda pública. Pero no es solamente la escalera. En la tapa del libro de Adam Smith, si querés, empieza así: inversión extranjera, promoción del trabajo con mano de obra uruguaya, como por ejemplo creación de distintas obras, viales, y luego Obra exportaciones. pública. En el menor, en el menor. lo necesitamos. Inversión extranjera. Mucho Keynes, pero mirá que cuando haces mucho Keynes te pasa lo que nos pasó. Empezamos a endeudarnos para pagar los intereses de la misma deuda que teníamos. ¿Sabés qué pasa? Ojo, ese es el Con gran ese Todo nivel depende, Pupo. Si vos te vas a endeudar para generar empleo, yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Si vos te vas a endeudar para irte de joda, ahí la veo Exacto. complicada. Es lo mismo que el gasto que uno tiene en una casa. ¿Vos sabés? Yo soy el mejor padre del mundo si me endeudo Pero a ver, para comprarle quienes cigarrillos a mis hijos. reclaman para endeudamiento por generación de empleo venían, al menos hasta ahora, reclamando endeudamiento cosas. para renta. Por las dos cosas, porque Que es muy incluso- distinto. La renta no es generar empleo. Pero ¿no? los 2.000 puestos que evidentemente de profesores que van a perder su puesto porque si hay 43.000 horas menos de docencia, no va a haber trabajadores en esa docencia. Discúlpame, estás equivocado. Si vos ves, hay recortes que son realmente duros en el tema de la educación, en particular en el tema de la educación. Y si vos vas a ir a ese tema del endeudamiento que estábamos hablando recién, y vas a hablarme de ese tema pensando en lo que fueron los bancos cuando se endeudaron con carteras pesadas el Brou, sobre todo que se los daba a estancieros que se compraban camionetas Mercedes-Benz
y no invertían en el campo uruguayo. Vos disculpame, Pero estamos me has hablando hablado de de la otro prehistoria, tema. Selva, No, no no que de la está que pasando prehistoria, ahora. te estoy hablando de 15 años atrás. Y bueno, Las prehistoria. carteras pesadas, querido el Bro, fueron de 15 gustaría años leer un atrás. mensaje. No es ninguna prehistoria. Uruguay Me hoy es gustaría leer un prehistoria. mensaje, si me permiten, porque sobre todo por quien lo escribe, ¿no? Porque si fuera un comentario que uno pueda dudar de que sepa lo que está hablando, pero sabe de lo que está hablando. Manuel Flores Silva dice: el presupuesto de la educación es una cantidad fija, en torno a 1.800 millones de dólares. No es un porcentaje, como cree Selva. Si el PBI disminuye, el presupuesto de la educación, que es una cantidad fija, crece. Lo que no es importante. El presupuesto en dólares o en pesos está exactamente igual al último presupuesto del Frente Amplio, un poquito más. No hay recortes y el porcentaje de la educación en el PBI. No hay recortes en el porcentaje de la Es la educación. misma cifra. Es la misma que el cifra. año Bien. pasado. Es lo que se va a gastar, es la Pero misma cifra. aparte, a ver, sí. El Uruguay cambio está en los programas donde dice Selva en cuanto a que Discúlpeme, pueda haber... entonces yo estoy leyendo cosas diferentes No, totalmente no de lo estás que leyendo pasa. cosas, pero es la misma cifra. Estoy totalmente en desacuerdo con eso que planteó Flores Silva, no totalmente, digo, pero hay una parte que estoy en desacuerdo. Pero está perfecto Porque lo que te está no diciendo es Flores cierto Silva. que Tenés no hay recorte en el presupuesto dinero, educativo. tenés que discutir dinero, no porcentaje. Y en cuanto a lo que vos decís, hay planes donde pueden haber recorte de horas. Y eso es cierto, Selva, pero ¿sabés qué pasa? Y también en que primaria, le estamos cambiando la gobernanza a la educación a otra gente que viene a hacer las cosas diferentes, que capaz que hace cambios en cuanto a las horas. A mí lo que me preocupa, lo que realmente me preocupa y lo que puedo llegar a coincidir contigo es, en los 2 próximos años, a mí me gustaría, por lo menos en lo personal, que hubiera una cantidad de horas docentes suficientes para cubrir los costos o las omisiones que tenemos este año por culpa de la pandemia. Dentro de todo es el país que se ha manejado mejor, que ha habido mayor presencialidad, pero donde vamos a tener el mayor impacto educativo, cultural y lo que sea es En los por las sectores horas más vulnerables. y en los sectores más vulnerables. Eso es la única cosa que me preocupa y que me gustaría que desde el Poder Ejecutivo pudiera haber un mensaje complementario para atender eso. Pero como todo, esto es una sábana, una frazada corta. Me alegra Cualquier coincidir. cosa que vos desatiendas de un lado, destapás de la otra. Así que no es fácil la tarea de este gobierno pensando en las condiciones que nos dejó el país el Frente Amplio. Pero aparte, a ver, Por favor, no vuelvan a pasar la receta del país que me pero dejó. a ver, Porque eso lo vas a decir hasta el año que viene, el próximo año. Por favor, también Lo te voy dejó a un seguir sistema diciendo. nacional integrado de salud que te permite atender la pandemia como te la atiende y te lo dicen todos los científicos que están hoy por hoy asesorando el gobierno. Entonces no me vengas con el Pero eso no, país pero que me dejó el Frente Amplio. Te dejó una cantidad Sí, de tengo que cosas. Te reconocer dejó el alguna plan cosa, la voy a Ceibal. reconocer, Te Selva. dejó una conexión de internet súper amplia para todo el país. La conexión de internet es un trabajo de 25 años para atrás, 30 años para atrás. No, estás Bien, equivocado. de todas Por maneras, favor. estamos hablando de asuntos que sean relevantes al presupuesto, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, pero digo, como pasan digo, siempre... el plan la- Ceibal no es siempre relevante pasa el al mismo presupuesto. eslogan. Lo que nos dejó el Frente Amplio, mismo eslogan, ya Es el fue. mismo que fue en el 2019, es el mismo. Si es el mismo, es estamos mal, la porque cantidad es la tendría que ser un misma, poco el más. único... la En cantidad es la pandemia misma. un poco más. Y tendría que ser un poco Ahí más, volvemos sí, con por el supuesto. tema. La cantidad es la misma. El problema acá... Permítame, cuando Pupo ¿Va plantea la inflación lo o no? que le preocupa, hay un hecho real, ¿no? Y es que efectivamente se va a necesitar de trabajo extra para poder paliar con todo lo que fueron las situaciones de desigualdad e inequidad que la pandemia acrecentó. Sin duda. ¿No? Porque ya veníamos con... Bien. Y ese trabajo extra no pareciera estar previsto en los números del presupuesto. Eso es lo que está planteando Pupo. es un Pablo, reclamo- eso no lo compartís. No, reclamo de lo la comparto, oposición pero ese, a lo claro. que voy. No es un tema de plata, es un tema de inteligencia. Es un tema de redistribuir los recursos que están dedicados para la educación en forma de que tengan sus resultados. No es todo plata, no es pongo 500 millones más y entonces una tengo pregunta? asegurada la educación. Te puedo hacer una pregunta, ¿por qué entonces a los soldados, por ejemplo, a los militares se les sube el sueldo y a los educadores no? Señorita, podemos Porque poner podemos la misma discutir de 100 plata que el carteras, año pero estamos pasado... discutiendo de educación. No, poniendo la misma plata, Sí. sí estoy hablando de los recursos ahora. Sí. Los recursos son del Estado, tanto para los militares Sí. como para los educadores. Sí. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué a los militares sí y a los educadores no? ¿Cuánto se le Porque si vos me destina? asignás la Pero misma ¿cuánto? plata, Decime el te número. pregunto, No ¿este cambies el año tema, no va a haber Selva. inflación? Decime el Este número de año- cuánto se le destina al Te Ministerio de pregunto. Defensa. ¿Subsidio a los terroristas? Te pregunto, Vamos a ir al subsidio te pregunto. a los Bueno, me terroristas, parece que es momento de psicoterroristas, no. pausa. Pausa y ya venimos, ¿eh?